Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB, tu cuenta digital. Empieza con un clic. Geely, más de 5.000 unidades entregadas desde su llegada al país, con el respaldo de Automotor. Gondwana, más que agua, una joya. Alfa Trading S.A., agente de carga, expertos en transporte de carga y logística. Hotel Las Hortensias, sucursal del Paraíso en la Tierra, Ciudad de Pilar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el señor José Fernando Duarte Penayo, quien recientemente ha lanzado este libro, 10 tesis sobre el Partido Colorado. El señor José Fernando Duarte Penayo habla en su libro acerca del Partido Colorado, su historia, y también habla acerca de los desafíos futuros de la ANR para este siglo XXI. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor José Fernando Duarte Penayo aquí en Líderes, desde los estudios de Unicanal. Tu cuenta digital empieza con un clic. Actívala desde tu celular en minutos. Rápido, simple, 100% online. Descarga la app y abrí tu cuenta hoy. Y además tienes la posibilidad de acceder a tu tarjeta de crédito digital. Banco GNB. Lo mejor empieza con un clic. En Paraguay, las decisiones importantes se toman con confianza. Y en Geely, más de 5.000 veces, la respuesta fue sí. Sí al diseño, a la tecnología, a una nueva forma de manejar. Geely es hoy la marca china más vendida en Paraguay, con más de 5.000 unidades entregadas desde su llegada al país. Geely con el respaldo de Automotor. Aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo, aquí tomamos Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso, Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommeliers europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Hacemos una pausa, un minuto, y regresamos. Vamos a conversar con el señor José Fernando Duarte Penayo. José Fernando, buenas noches. Qué gustazo recibirte aquí en esta mesa de líderes. Gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, Federico. Es un placer volver a estar en tu programa. José Fernando, en primer lugar, muchas gracias por el libro. Lo leí, te quiero felicitar. El libro es impecable, es de una profundidad intelectual admirable, pero a la vez un lenguaje tan ágil que da mucho gusto leer y se lee rápido. Felicitaciones por el libro, José Fernando. Muchas gracias, Federico. Es un libro que, como se dice en la misma introducción, está pensado para ser un libro de toma de posición. Un
un libro que no aspira al academicismo que muchas veces busca una posición de sobrevuelo, sino esto es un libro que toma posición, es un libro de intervención política clara. Correcto. Te quiero preguntar, José Fernando, ¿por qué decidiste escribir 10 tesis sobre el Partido Colorado? ¿Qué te motivó? Creo que el Partido Colorado y los partidos políticos en general en nuestro país tienen la tarea urgente de repensar sus idearios políticos. Tienen la tarea urgente de poner en un primer plano el ideal hacia el que pretenden caminar en los próximos años en un contexto sumamente complejo como es el de nuestro siglo. Creo que un partido que renuncia a la reflexión histórica, al aprendizaje de sus procesos, a la búsqueda permanente de una reflexión sobre su identidad y sus diferentes etapas, y se reduce a una máquina burocrática, no tiene mucho futuro porque estamos en una época donde ese clima triunfante de fin de la Guerra Fría, donde se hablaba del fin de la historia, de la despolitización completa de la sociedad, donde la lógica simple del consumo se volvía el patrón de relacionamiento en todas las esferas vitales, es una etapa concluida y hoy hay un regreso en el mundo a una disputa por los valores. Por los valores no en un sentido moral, sino en un sentido de determinados ejes, faros, referencias desde donde posicionarse y pensar. Un partido que no define líneas generales de acción, que no tiene una definición de lo que significan las cuestiones clásicas que tienen que ver con el Estado, la sociedad, la soberanía nacional, y su actualidad y su traducción a los problemas del presente, me parece que es un partido que está condenado a perder fuerza, a debilitarse y a dejar de interpelar a una ciudadanía cada vez más exigente. José Fernando, cuando decís tenemos que repensar nuestros ideales políticos, en el caso específico del Partido Colorado, ¿qué ideales o idearios políticos los mantenemos, son no negociables y cuáles podríamos repensarlos? En términos doctrinarios, no hay nada que renunciar en la historia del Partido Colorado. Somos un partido que desde su manifiesto fundacional ha sentado postura por una línea de continuidad y de persistencia de la nación como una entidad que tiene el derecho a persistir, permanecer, perdurar. Esa es la línea de reunir las cadenas que nos unen desde Domingo Martínez de Irala, la Revolución Antequera, la gesta patriótica de 1811, mientras la Confederación Argentina todavía era un simple agregado de provincias sin real concepción y sin real percepción de ellos mismos como un Estado. Paraguay ya tenía una idea clara de república independiente, proceso abortado por la devastadora guerra de la Triple Alianza y luego con el impacto que todos conocemos, una destrucción demográfica, material, económica sin precedentes. Y hubo toda una generación a la que le tocó reconstruir ese país que muchos daban por muerto o que muchos quisieron sistemáticamente, incluso antes de la guerra de la Triple Alianza, anexar en el periodo de Rosas. Una larga tradición de paraguayos o colaboracionistas con la idea de que el Paraguay no tendría que existir o que simplemente es un error geopolítico, podríamos decir. Y frente a eso hay una línea bien documentada de los que creemos que la nación paraguaya tiene una historia singular, sustentada en nuestra lengua, sustentada en las cualidades de nuestro pueblo, sustentada en sus aspiraciones, en su modo de ser y de vivir,
y sustentada sobre todo en la memoria de los supervivientes de la Guerra de la Triple Alianza, que nunca aceptó el reordenamiento cultural rioplatense en clave civilización barbarie que venía de Sarmiento. El verdadero proyecto de imposición desde arriba fue el liberalismo y no el Partido Colorado, que fue producto de una resistencia desde abajo. Y los intelectuales, luego de la generación del 900, supieron interpretar este deseo de nación, este deseo de identidad, y lograron hacer avanzar estas líneas que además tienen muchos componentes sociales, económicos, políticos, pero sobre todo nosotros no podemos renunciar a nuestro soberanismo, a nuestro nacionalismo, que como decía Oleari, no es un nacionalismo expansivo, chauvinista, sino un nacionalismo defensivo y que busca mantener nuestro derecho a la existencia y a nuestra autonomía como nación. Esa línea de partido nacional, popular y republicano, como dice el libro, conceptos que fueron elaborados por Leandro Prieto Yegros, entre otros, es algo que no se puede negociar y tenemos que actualizar ese ideario a los desafíos del presente. Ahora, si no hay nada que negociar en el aspecto doctrinal, porque yo creo que el Partido Colorado es un corpus ideológico coherente, por eso yo no creo que el Partido Colorado se necesite definir de izquierda y de derecha. Si a mí me preguntan cuál es tu ideología, yo respondo yo soy colorado, porque creo que hay una doctrina colorada. Ahora, sí hay un modelo de país o un modelo de concebir el futuro que yo creo que está llegando a su límite y que el Partido Colorado sí tiene que repensar. Yo creo en un Estado mucho más ágil, eficiente, rápido en dar respuestas. Creo que el Paraguay necesita una sociedad en la que el mérito sea reconocido y creo que los colorados, los que sentimos el amor, el profundo amor al partido, los que sentimos en el corazón, en las venas y en la piel el coloradismo, los que tenemos ancestros que fueron colorados desde el siglo XIX, no tenemos que tener miedo a una sociedad que reconozca los talentos. Los colorados somos mayoría en el país. Dentro de los afiliados del Partido Colorado existen los mejores talentos de jóvenes y mujeres que pueden protagonizar todavía un futuro mucho mejor al que tenemos, que sin duda representa un avance respecto de procesos anteriores, pero el Paraguay debe ir hacia una sociedad postclientelar. De hecho, la sociedad paraguaya se viene reconfigurando. Hay una clase media emergente, hay una juventud que tiene otra concepción de la realidad y nosotros tenemos que tener y asumir la tarea de interpelarlos. Nosotros tenemos una sociedad que ya no va a tolerar los privilegios indebidos en el futuro, que reclama integridad y celo sagrado por la cosa pública a los servidores públicos. Ese es el ideal republicano. No nos podemos seguir llenando la boca de republicanismo si no conocemos los principios rectores de esta tradición política. Y ese es el compromiso con el futuro. Una nueva generación que asuma al pie de la letra el ideario republicano, que asuma al pie de la letra el credo de Ignacio Apane cuando habla de la integridad de las personas y del servicio público como algo innegociable. Ese es el planteo final del libro en su último capítulo. El debate político de hoy es muy superficial. Hemos reemplazado la democracia de la argumentación por la democracia de la polarización y de la cancelación. Hoy parecería ser que es más importante ser notorio en TikTok que notable. Aquella política de ideas, de debates y de producción intelectual, ¿ya fue? ¿Terminó? No me animaría a dar un veredicto definitivo porque muchas veces cuestiones que creemos superadas, que creemos que pertenecen al pasado, como diría Walter Benjamin, pueden ser recuperadas a partir de una reactivación emancipadora, ¿verdad? Entonces, no me gusta a mí ser ninguna especie de gurú de fines de la historia, ¿verdad? Como lo fue Fukuyama, que yo le respeto mucho, ¿verdad? Creo sí que estamos en una sociedad, y esto es un fenómeno global, no es de Paraguay.
Esto que acabas de describir es una lógica global. Y ante la lógica global, la respuesta debe ser nacional. Si la lógica global impone la división, la fragmentación tribal, la reducción de cualquier diálogo a nichos donde las pertenencias se definen por cuestiones identitarias, nosotros tenemos que afirmar localmente otra cosa, otra potencia. Y tenemos un acervo propio, bibliográfico, cultural. Tenemos una singularidad histórica que se sustenta en nuestras mejores tradiciones, en nuestra música, en nuestros artistas, en nuestra lengua, en el orgullo que sentimos de ser una nación que ha sobrevivido a una guerra devastadora, de haber ganado una guerra en condiciones militares desfavorables. Yo creo que tenemos que honrar todo eso, tenemos que honrar esa tradición y buscar reensamblar lo común, como dice Bruno Latour, y no perdernos necesariamente en la lógica del odio o la descalificación frente al que piensa completamente diferente. Yo tengo muchos amigos y conocidos que no comparten mi manera de ver, pero yo me reencuentro con ellos y hablamos como amigos. Y eso no debería ser algo ilógico. No deberíamos caer en la lógica de la grieta, de la sociedad polarizada, en el kirchnerismo tardío, donde las familias ni siquiera se podían reunir o se separaban por diferencias ideológicas. A mí me parece eso un absurdo. Yo creo que primero está el país, la nación, y más allá de las diferencias que se puedan tener, tenemos que pensar en un programa nacional de futuro que ponga en el centro de la discusión cuestiones que no lo están, como por ejemplo la educación. Yo creo que la educación no es una verdadera agenda en el debate público, en el debate parlamentario, y ni siquiera en las universidades. Tampoco muchas veces se aborda esto con la necesidad y el rigor que se exige en los medios. Y estos son temas de urgencia. Son temas de suma urgencia. El desarrollo del Paraguay de los últimos años, que ha tenido logros importantes, tiene sus límites si no tenemos una agenda de la productividad, como dice Dionisio Borda en su último libro. Y esa agenda de la productividad no significa nada más mejor rendimiento, significa entender que ese concepto es transversal. La productividad significa educación pertinente, significa entender y comprender y planificar lo que las necesidades del Paraguay requieren, significa orientar a las familias hacia perfiles profesionales que le van a dar acceso e inserción social. Ahí se juega la cohesión de un país, significa una gobernanza de datos efectiva. Significa dejar de hablar de cuestiones sin tener sustentación empírica. No podemos hablar de innovación, no podemos hablar de calidad, no podemos hablar de mejora del capital humano si no tenemos idea de qué significan, de cuál es la verdad, porque en Paraguay también tenemos que dejar de mentirnos y de simular y dejar de hacer grandes foros grandilocuentes donde hablamos de la calidad de la educación, del enfoque por competencias y después los procesos se simulan. Por eso la transparencia de los procesos es la piedra angular de cualquier proceso de transformación. José Fernando, ¿qué políticos paraguayos te parecen intelectualmente interesantes? Hay muchos que están con un gran interés en entrar a esta discusión. Sabes, Federico, cuando yo voy al interior del país, me invitan a dar una charla sobre el Partido Colorado en mis ratos libres, los fines de semana, ¿verdad? Porque de lunes a viernes me dedico enteramente a mis funciones en la NEAES. Yo veo una sed de conocimiento en la juventud sobre la historia del Paraguay y la historia del Partido Colorado. Ese es el semillero futuro. Y estoy convencido de que vamos a tener una generación cada vez mejor formada o interesada, pero hay que hacer un trabajo de militancia activa y de batalla cultural para que esto sea posible. Ahora,
En la representación política actual, yo no me quiero referir a nadie en particular. Tengo respeto por varios senadores que hacen un esfuerzo en elevar la discusión más allá de las críticas que merecen, tanto en mi partido como en el partido de la oposición. El senador Beto Velar me parece alguien que intenta dar discusiones interesantes más allá de que uno esté o no en contra. Me parece que Eduardo Nakayama, con el que yo no comparto absolutamente nada, salvo quizás el amor a la patria y los valores democráticos, es un referente, pero no sé qué futuro tiene sin un partido. Claro. Y podemos nombrar otras figuras. Yo extraño mucho a una figura como el senador Galaverna en el Senado. Y extraño mucho en realidad a las figuras que estaban antes en el Senado, pero eso no significa que en el Senado no hayan personas o en la Cámara de Diputados que no tengan una convicción y una visión correcta del país. Hay una nueva generación, no quiero dejar de nombrar a nadie, tengo muchos amigos, mi amigo el diputado Ale Aguilera me parece que es un cuadro importante en la Cámara de Diputados, y así como ellos hay otros. Yo no creo en la superioridad intelectual, no creo que el saber de derechos. El Partido Colorado, es cierto, necesita reactivar esto, porque el Partido Colorado se necesita estar con el pueblo. El Partido Colorado no define sus liderazgos, no define sus oportunidades de construcción porque seas más inteligente nada más o porque tengas un saber acumulado. Son cosas importantes en la batalla de ideas, obviamente, pero el Partido Colorado es un partido de masas y se muestra eso en la cancha, estando con el pueblo, construyendo afecto con la gente. Entonces, yo no soy nadie para discutir los liderazgos de gente que viene ganando elecciones, de gente que viene legitimada por la voluntad popular. El día en que yo, si es que entro a eso y pueda tener votos, como se dice, bueno, voy a tener la mayor oportunidad para hacer juicios de valor. Tengo un gran respeto por la dirigencia política de mi partido, no solamente por los representantes del Congreso, por el presidente seccional, el convencional, el miembro de la Junta, integrantes subseccionales, militantes en general, que, como digo en el libro, son el núcleo de sustentación del Partido Colorado. Correcto. Porque es mentira que el Partido Colorado es una simple maquinaria electoral. De eso quiero hablar contigo. Antes te voy a consultar, José Fernando. Recién dijiste, cuando me preguntan cuál es mi ideología, si soy de derecha o soy de izquierda, yo respondo soy colorado. En la página número 27 del libro, marqué aquí, decís: ni de izquierda ni de derecha. El coloradismo representa una tercera posición nacional. Explícame brevemente, ¿en qué consiste esta tercera posición si es centro? Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Yo no creo que el partido sea centrista. Yo creo que el partido es una tercera posición contundente que tiene como cuestiones innegociables la defensa de la soberanía nacional, la primacía de los intereses domésticos sobre cualquier otro interés, la necesidad de tener un proyecto de desarrollo nacional en este contexto de gran dependencia tecnológica y digital. Preguntémonos si vamos a formar ingenieros, científicos, si vamos a invertir en ciencia y desarrollo o vamos a comprar soluciones que no están acorde a nuestra realidad. Es una pregunta concreta y efectiva de un ideario nacional del presente. Las posiciones centristas son posiciones pragmáticas que al calor de las épocas se adecuan y se ayornan, como se dicen, a los climas y a las coyunturas. El Partido Colorado lo ha hecho porque es un partido adaptativo, resiliente, capaz de... Pero creo que hay un vector, que ese vector no debe perderse. Al menos mi posición es que no somos un partido centrista nada más. Somos un partido que sí tiene pragmatismo, pero tenemos un horizonte claro e innegociable. Un proyecto nacional, tenemos una concepción de Estado que es muy diferente a la concepción libertaria, que tiene un odio ontológico, podemos decir, a la estatalidad. El Partido Colorado es el partido que ha reconstruido Estado, que ha construido Estado moderno y que tiene la obligación por eso de trascender
el Estado que tenemos hoy hacia un Estado mucho más eficiente, mucho más desburocratizado, capaz de generar alianzas público-privadas que redunden en el interés colectivo, capaz de hacer la vida más fácil al ciudadano y generar con esas políticas una identificación y un reencuentro con el Partido Colorado. No somos un partido de izquierda ni de derecha porque estas son definiciones rígidas y dogmáticas a lo largo de la historia, que tienen que ver con una tradición eurocéntrica donde las identidades políticas nacieron en el contexto de la Revolución Industrial. La izquierda siempre creyó tener el monopolio de la representación de la clase obrera y de los sectores populares. La derecha quizás pensó de alguna manera, vamos a decirlo más simplificadamente, porque esto no es así tampoco, hay una derecha popular europea muy fuerte, pensó en tener una posición más de preservación del orden. El Partido Colorado ha ganado todas las batallas sociales la izquierda en el Paraguay. Es el partido de las 8 horas laborales, es el partido de las vacaciones pagas, es el partido de la incorporación de la mujer a la vida pública con el voto femenino, es el partido que ha repartido la mayor cantidad de tierras de 1947 en adelante. Dirán algunos, también han habido tierras mal habidas, es cierto, los procesos son complejos y contradictorios, pero... Decime algo. La frase, un Estado fuerte al servicio del hombre libre, ¿representa esa tercera posición? La frase correcta, Natalicio, es un Estado servidor, el Estado servidor del hombre libre, ¿verdad? Un Estado servidor del hombre libre. Del hombre libre. ¿Qué significa fuerte? Es la pregunta. Fuerte significa un Estado que asfixia, un Estado que impide la iniciativa privada y el desarrollo de los talentos, un Estado que no tiene musculatura y agilidad. Si eso significa un Estado fuerte, yo estoy en contra. Para mí un Estado fuerte significa un Estado ágil, un Estado que facilita la vida de la gente, un Estado que tiene procedimientos claros, un Estado que no cae en solapamientos estructurales que aún tenemos que corregir en el Paraguay. Un Estado fuerte significa un Estado que llega con salud, educación, movilidad, vivienda y empleo a todo el territorio nacional. Un Estado fuerte significa un Estado que es garante de la cohesión social y garante de la imposibilidad de que esa cohesión social se desintegre. Eso significa construir el orden. Si hay un partido que sabe lo que es la construcción del orden, es el Partido Colorado. Desde la posguerra y también luego en la segunda etapa, ya desde 1947 en adelante. Ahora, el orden se reconfigura permanentemente. Claro. Y el Partido Colorado no puede quedar relegado a la inercia. Correcto. José Fernando, déjame leerte otra página de tu libro, que lo tengo subrayado y marcado. En la página 56 decís: es posible construir un Estado moderno y confiable con políticas sociales responsables sin caer en populismo. Esta semana la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que reforma el sistema de cajas de jubilaciones. El Partido Colorado tiene mayoría en ambas cámaras y además es partido de gobierno. Pero esas mayorías coloradas no votaron el proyecto remitido por el ministro de Economía. Cedieron ante las presiones de los docentes. Quiero que me des tu reflexión. Si es traición, si es cobardía, si es populismo electoral o si es flexibilidad pragmática en el ejercicio de la política. Lo último, sin lugar a dudas. Estamos en un año electoral. Hay que entender desde la lógica de la racionalidad de los actores. Es muy complicado hacer una reforma radical a mitad de mandato. Yo siempre suelo poner el ejemplo de Milei en este punto. Milei hizo una campaña electoral muy interesante porque si hay algo que no se le puede decir es que haya mentido. Él planteó incluso de manera casi exagerada: esto nos va a llevar 60 años por regir. Y vamos a llegar y no va a haber, como dijo, no hay plata. Y el emblema de la motosierra, ¿verdad?, significaba eso. Recortes. Y él llega y
su discurso de Asunción lo que menos tiene es de esperanzador. La esperanza está a futuro en ese discurso y plantea una narrativa épica de tránsito difícil por el desierto. Paraguay no está en las mismas condiciones que Argentina, Claro. en absoluto. Claro. Yo no creo que las condiciones sean las mismas. Pero ¿por qué pongo el ejemplo de Milei? Porque él tomó las medidas más impopulares, más duras, al llegar con el máximo nivel de capital y legitimidad política. Esas son cuestiones de decisión política. No estoy haciendo un juicio de valor, yo le respeto un montón al ministro Fernández Valdovinos. Es una persona con la que tuve la oportunidad de hablar y su conocimiento de la economía es inspirador. Es una persona que tiene una visión clara, pero muchas veces, como dice Niklas Luhmann, en las sociedades modernas, las lógicas sistémicas de la economía, que tiene su propio código de funcionamiento, y de la política, que también tiene su propio código de funcionamiento, porque si la modernidad inventó algo es la idea de que la realidad de que hay esferas diferenciadas de acción, friccionan y se irritan, dice Luhmann, ¿verdad? Porque tienen lógicas de funcionamiento diferentes. Correcto. Y ahí la tarea es buscar algún tipo de equilibrio, y yo creo que la posición de ambas cámaras es un equilibrio, quizás posterga quizás una medida más radical o una solución de fondo, pero esa medida también tiene que ser debatida ampliamente con los diferentes actores. Bien. Me parece genial lo de, si no se puede lograr una reforma completa, avancemos hasta donde podamos, pero la construcción de ese futuro Estado... Yo creo que ha habido sensatez. Correcto. No son pocos los paraguayos, como por ejemplo lo que te leía de Elio Vera, que dicen el Partido Colorado no cae porque es una maquinaria electoral, una maquinaria burocrática acopiadora de electores comprados a través de la simbiosis Partido Colorado y Estado. En tu libro, vos decís, no es así. El Partido Colorado es una comunidad política asociativa con capilaridad nacional. Y es esa dimensión asociativa la que le da vida, fuerza y longevidad al Partido Colorado. Comentame qué es esa dimensión asociativa que no vemos cómo funciona la dinámica colorada en todo el país. Es un partido que tiene una presencia territorial impresionante, que se ha forjado como fuerza nacional, no desde el poder, sino desde la oposición, desde 1904 a 1947, en un proceso ascendente de acumulación de luchas, y que en el ejercicio del poder obviamente ha amplificado, respondiendo a muchas demandas, su hegemonía, no hay dudas. Ahora, de vuelta, el Partido Colorado, si fuese un partido solamente sustentado en la maquinaria electoral, con el control de los recursos públicos, no perdería nunca elecciones. Y el Partido Colorado puede ganar y perder elecciones, está aprobado en la democracia. Ya puse los ejemplos previos, no voy a repetir sobre eso. Ahora bien, creo que la figura de las seccionales constituyen el corazón del Partido Colorado y es la base real de sustentación social, porque el Partido Colorado tiene una infraestructura social. En las seccionales no solamente la gente concurre en jornadas eleccionarias, las seccionales están activas en todo el tiempo, ahí se realizan cumpleaños de 15, fiestas, se hace deporte, se estudia robótica, se estudia idiomas. Mucha gente dice, estas son funciones del Estado, que por qué el partido las tiene que realizar. Me parece un análisis sumamente pobre, son acciones militantes, organizativas, muchas veces gestionadas. Compárame eso, José Fernando, sí. Perdón porque te interrumpa, con los comités liberales. Creo que tienen otra historia, pero son similares también en ese sentido, solo que el Partido Colorado tiene, me parece, un mayor arraigo, ¿verdad? Un mayor arraigo, tiene una fuerza y no hay que tampoco relativizar que tiene también recursos disponibles más grandes, ¿verdad? Ahora,
que exista eso no significa que eso lo agote. El Partido Colorado tiene rasgos y tiene prácticas clientelares, como lo tiene el Partido Liberal, como lo tuvo la izquierda paraguaya, el Frente Guazú cuando llegó al poder y hicieron su ingreso al Estado de manera masiva. Lo tiene el Partido Colorado. Yo no niego, yo no estoy diciendo que el Partido Colorado es un partido ajeno a estas prácticas, pero no es solo eso, es más que eso. Hay una gran masa de afiliados que no tiene ningún cargo público, que no tiene ningún privilegio y que va y milita y pelea y sigue un proyecto, sigue a un líder que se compromete, que siente emoción cuando escucha la polca colorada, que siente emoción cuando va a un acto público. Ese sentir y esa emocionalidad colorada tiene su lugar de configuración en un tipo de socialidad, de socialización, que son los diferentes ámbitos partidarios que están en todo el país y que, repito, no son extensiones del Estado. Muchas de estas seccionales son lugares donde la autogestión de sus presidentes, cuando tienen buenos presidentes, son las que le dan vida. Es prácticamente muchas veces un voluntariado político y un acto militante el de gestionar recursos para que tu base partidaria esté viva, para que tu base partidaria sea un lugar de encuentro social, porque son lugares que mientras sigan vivos, el Partido Colorado va a seguir manteniendo su fuerza nacional. Ahora, mientras se debiliten esos espacios, que es la base de que el Partido Colorado sea un partido de masas y el Partido Colorado se reduzca únicamente a su cúpula o a sus estrados dirigentes, no estoy haciendo una crítica a la cúpula, por el contrario, pero justamente la presidencia de Horacio Cartes de manera inédita ha reactivado esa vida social de las seccionales, ha relanzado diferentes programas educativos, ha puesto el pie de vuelta del Partido Colorado en ese lugar, porque yo creo que la visión del presidente Cartes comprende perfectamente que ahí radica el fundamento de nuestra fuerza nacional. Y esa es la capilaridad. Sí. Eso está en todo el país, una red que no puede ser suplantada de la noche a la mañana, ¿verdad? Qué interesante, José Fernando, qué interesante. Y qué interesante pensar que eso continúe vivo y con dinámica, porque en tiempos donde tu padre era joven, la política que se hacía era la política que se hacía en las seccionales o en las plazas y era la política de muchedumbre. Y en tiempos actuales hay una política en redes sociales diferente y menos contacto físico. Por eso digo, qué interesante que se mantenga a la gente joven cerca de las bases. Y esto también se aplica para el Partido Liberal. Sentado en esa silla, Euclides Acevedo me dijo, el Partido Colorado no manda, es el partido de gobierno, manda una oligarquía empresarial, vialeros y farmacéuticas que utilizan al Partido Colorado para sus propios negocios. En toda sociedad, en Paraguay, en el mundo, existen poderes fácticos. Y los partidos de gobierno tienen que jugar un rol de intermediación de los poderes constituidos. Yo no tengo nada contra los vialeros, ni contra las farmacéuticas, ni contra la representación sindical obrera, ni contra los medios de prensa. El calificativo oligarquía, con todo el respeto y el aprecio que me merece Euclides, me parece incorrecto en este caso. Hay que, me parece, tener más precisión en la conceptualidad, ¿verdad? No quiero sonar pretencioso, pero oligarquía fueron los gobiernos que restringieron la participación política. La definición de oligarquía es un sistema restringido, donde ni siquiera existe el voto universal, o no existe el voto femenino, o hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Probablemente para muchos así sea todavía en el Paraguay y existan resabios de esto, pero es tarea ir eliminándolos y todo tiene un proceso, ¿verdad? Ahora, que los grupos de presión existan, me parece perfecto. ¿Qué queremos? ¿Un Estado totalitario donde no existan grupos de presión? ¿Donde la política sea la simple expresión y voluntad del soberano? Me parece que esa manera de ver las cosas no existe en ningún lado en la era moderna, y donde existe eso tiene un nombre, se llama totalitarismo. El arte de la política y lo difícil
y esforzado de la política es justamente saber generar acuerdos, consensos y generar objetivos comunes entre esos diferentes estamentos o diferentes grupos de presión. Entre esos diferentes grupos de presión, los vialeros, las farmacéuticas, todo el sector que tenga que ver con la agroexportación, que tiene otra vez su complejidad, porque una cadena de valor muy compleja, desde el pequeño productor nacional hasta las grandes exportadoras, lo mismo en la parte de la producción ganadera, desde el productor nacional hasta los oligopsonios frigoríficos que muchas veces son tomadores de decisión de precios. Correcto. Bueno, el Estado paraguayo, más que mandar, o el Partido Colorado, más que mandar, tiene que asumir la tarea de arbitrar, de regular en beneficio común, en beneficio de las mayorías, en beneficio del bienestar colectivo. Yo no quiero una sociedad donde los grupos de presión desaparezcan. Eso no tiene sentido, eso no sería una sociedad plural. José Fernando, hay quienes dicen que se están produciendo cambios importantes en todo nuestro continente. Ok, el partido Nuevas Ideas es de Bukele, Bukele presidente. El partido Viva la Libertad, carajo, es de Milei, Milei presidente. El partido Acción Democrática Nacional de Noboa en Ecuador, presidente. El partido republicano o Acción Republicana del señor Kast, presidente en Chile. Y a partir de allí, algunos dicen, estos nuevos partidos asociados muy fuertemente, identificados con la imagen y la personalidad de sus líderes, son los partidos que prefieren los jóvenes que hoy ponen presidentes. Es el fin de las hegemonías históricas y de los partidos tradicionales. José Tomás Sánchez, politólogo, amigo mío, creo que estuvo también en este programa, habla del proceso de la corriente que viene del Pacífico y amenaza a llegar al Atlántico, ¿verdad? Pues nombras todos países caribeños que tienen costa pacífica. Perú también es un país sumamente en crisis política, incapacidad de gobernabilidad. Milei, según la tesis de José Tomás, sería un primer esbozo de esa lógica, ¿verdad? Yo tengo una lectura que coincide en parte con ese diagnóstico, pero creo que todos estos presidentes fueron resultados de crisis mayores. Okay. A ver, El Salvador era un estado fallido, discutido en su soberanía territorial por las pandillas. Exactamente. Con un nivel de inseguridad terrible. Cualquier ser humano racional salvadoreño sería, me parece, seguidor de Bukele. ¿Quién no quiere vivir en un estado donde donde rija la definición clásica de Max Weber? Estado es el que tiene el monopolio legítimo de la fuerza pública sobre un territorio. Cuando eso está discutido, no tenemos Estado ni sociedad. Exactamente. Por lo tanto, me parece que la legitimidad de Bukele tiene un punto inobjetable. Si es que logró eliminar a las pandillas, bueno, después los organismos de derechos humanos que hagan su trabajo, ¿verdad? Pero no se puede discutir el sentimiento y la legitimidad del pueblo salvadoreño al ver un líder que logra resolver un problema. O los argentinos queriendo vivir en una economía con menos loca. Con mayor previsibilidad. Exacto. Está por verse si el proyecto económico de Milei triunfa, correcto, si se impone. Vamos a ver, hay elecciones pronto en Argentina y el electorado argentino es sumamente exigente. Puede reelegir como puede castigar electoralmente. El caso chileno, yo creo que Kast no tiene nada que ver con estos casos anteriores. Kast es una figura que, si bien viene a renovar un poco el espectro de derecha, de la derecha chilena, es un hombre tradicional. Correcto. Es un católico, es una persona que no tiene mucho que ver. La figura ahí en todo caso era Kaiser, que es un libertario, no Kast. Me parece que el sistema y el modelo chileno tiene un nivel de densidad institucional que contiene a los antisistemas o contiene las aventuras ideológicas, porque Boric tuvo una aventura ideológica con su proceso constituyente. Hicieron una constitución delirante que no fue aprobada. Que no fue aprobada, y Boric no tocó
los fundamentos del orden chileno, por más que sea un presidente de izquierda. Hay una gran continuidad en consensos básicos en Chile que me parece saludable. El caso de Milei, yo tengo un reconocimiento de Milei como líder político. Yo soy, en mi libro lo digo, para mí el Partido Colorado es antimileísta. Nosotros no somos un partido anti-Estado, somos el partido de la construcción de la estatalidad. Bien. Ahora, hay que pensar el Estado de otra manera. Eso es indiscutido, ya lo mencioné antes. Exacto. Creo sí que estos líderes, y ahí hay un punto interesante, interpelan con mucha eficacia a la juventud. Interpelan con mucha eficacia a la juventud. Porque tanto la izquierda en su versión mainstream, en su versión hegemónica, el progresismo en general, se ha quedado en la simple repetición de consignas que funcionan en pequeños nichos culturales y que fuera de esos nichos no interesa a nadie. La izquierda, que fue la potencia crítica en el siglo XIX, en el siglo XX, es hoy una posición conservadora, valga la paradoja. Es una posición absolutamente conservadora que está encerrada en una repetición permanente. Y los libertarios son los rebeldes. Y los libertarios representan en Argentina, en el contexto argentino, representaron por lo menos, no sé si hoy siguen teniendo esa potencia, porque una cosa es la llegada al poder, otra cosa es el ejercicio del poder. Está por verse si Milei logra mantener esa épica rebelde que le llevó al poder y no queda asociado también al orden establecido. Okay. Stefanoni escribió, Stefanoni, que es alguien que viene de la izquierda, escribió la rebeldía hoy es de derecha. Yo creo que el Partido Colorado, ante este posicionamiento del mundo y ante esta realidad donde la interpelación política, que es el arte de generar asentimiento, convicción y conectar con el otro, tiene un gran desafío. No hay que tomar de manera superflua o no hay que minimizar las aspiraciones y las demandas de la juventud. No hay que minimizar eso, hay que tomar en serio y hay que traducir el ideario nacional y hay que mostrar que el pasado, como dice Mahler, el compositor Mahler, el pasado no es la ceniza que se adora, sino el fuego que se transmite. Excelente. En la tradición no es la ceniza que se adora, sino el fuego que se transmite. Y para transmitir el fuego hay que tener potencia discursiva y capacidad de hablarle en su lenguaje a esa juventud que espera otra cosa. Porque hay una juventud que espera otra cosa. Absolutamente. Y me parece muy interesante que aún no teniendo para nada un contexto de crisis, como hablamos de Argentina o El Salvador, vos me digas, igual existe un desafío, interpelar a los jóvenes. José Fernando, tengo que hacer una pausa. Te dejo una pregunta. Contame de muy joven qué consejo te dieron y que vos me decís, hoy me ha servido muchísimo aquel consejo. ¿Me bancás? Tomamos un poco de gonguana, vamos a hacer una pausa y respondemos lo del consejo luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa, pero antes, ¿querés pagar, transferir, ahorrar? Descarga la app y abrí tu cuenta en minutos de manera rápida, simple, 100% online. Además, con tu cuenta tenés la posibilidad de acceder a una tarjeta de crédito digital Banco GNB para disfrutar de todos sus beneficios en diferentes rubros. Descarga la app del Banco GNB desde App Store, Google Play o App Gallery. Banco GNB, tu cuenta digital con solo un clic. Hacemos una pausa, regresamos para continuar esta interesantísima conversación con el señor José Fernando Duarte Penal. Tu cuenta digital empieza con un clic. Activala desde tu celular en minutos. Rápido, simple, 100% online. Descarga la app y abrí tu cuenta hoy. Y además tienes la posibilidad de acceder a tu tarjeta de crédito digital. Banco GNB. Lo mejor empieza con un clic.
Estamos de vuelta, José Fernando. ¿Qué consejo te dieron y que fue de gran valor para vos? El consejo proviene conjuntamente de mis padres. Y creo que es el más importante que me han dado. Y es que sin el apoyo de la familia y sin el valor de la familia, sin la lealtad a la familia, no se puede llegar a ningún lado. Una persona que pierde el apoyo de su esposa, el respeto de sus hijos, no puede llegar a ningún lado. Y acompañado de eso, con más énfasis de mi padre, el valor de la disciplina, el valor del autocontrol, el valor de la moderación, pero sobre todo el valor de la disciplina. Sin disciplina, sin rutinas claras, sin una vida ordenada, no llegas a ningún lado. Tu destino es perderte. Y de mi madre, sin la fe en Dios. Yo soy una persona cristiana que cree en la trascendencia, que cree en Jesús como su Salvador, que cree en la doctrina social no solo de la Iglesia Católica, del cristianismo mismo, que es una doctrina de redención y de amor al prójimo. ¿Quién sos? ¿Quién es José Fernando Duarte Penacho? Yo soy un padre de familia que ama profundamente a su esposa y a sus hijos y que todo lo que hace, lo hace para que ellos nunca dejen de sentir orgullo de mí. ¿Cómo definís la felicidad? Es una pregunta sumamente difícil, pero yo definiría la felicidad como un estado de tranquilidad que se mide por el hecho de poder ir a dormir tranquilo. ¿Cuál es la palabra que más te gusta? ¿Tu palabra preferida? Tengo muchas, pero me quedo con justicia. ¿Y cuál es la palabra que menos te gusta? Disolución. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? El sonido de la música paraguaya, el sonido de la música de los grandes compositores clásicos, la voz de mis hijos y mi esposa. ¿Y el sonido que menos te gusta? El sonido que menos me gusta. Y el sonido que menos me gusta es el del ruido en su acepción amplia. Ruido hay cuando se interfieren en los propósitos. No solamente el ruido del vecino, correcto, que por ahí a veces no respeta el horario nocturno. Ruido es cuando intereses ajenos, por ejemplo, a tu institución, quieren pervertir procesos. Y a eso hay que dar un combate sin cuartel. ¿Le tenés miedo a la muerte? No, en absoluto. Tengo fe en Dios, tengo sentido de trascendencia y siento que la muerte es algo por la que todos debemos pasar. Somos seres finitos y en la tierra tenemos que dejar testimonio de eso. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? No hace mucho, quizás por preocupación, por angustia, por emoción, pero no recuerdo la fecha exacta. Si tuvieses la posibilidad de resucitar a alguien, a una persona, de cualquier tiempo, cualquier persona, para compartir con esa persona una cena y una conversación, ¿a quién te gustaría resucitar? A Natalicio González. ¿Qué libro estás leyendo en este momento? Estoy leyendo un libro clásico del siglo pasado de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. Tiene partes interesantes y partes con las que no comparto mucho, pero tiene una escritura muy interesante. José Fernando, placenterazo conversar contigo. El tiempo quedó muy breve, te soy sincero. Hablamos más o menos de la mitad de las preguntas que había anotado luego de leer tu libro. Hagamos un segundo tiempo. Claro, cuando quieras, Federico. Gracias, José Fernando. Gracias a vos. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.